Todos estamos hoy reunidos para la teleconferencia de alimentación y nutrición del niño hasta los 5 años. Recordamos que la prestación de este servicio es financiada por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín bajo la estrategia Salud con Voz. Como les nos encontramos hoy en este espacio para ver el tema de alimentación y nutrición del niño y la niña hasta los 5 años. Mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya, soy nutricionista dietista, asesora dentro de la estrategia Salud con Voz. Gran parte de lo que vamos a ver hoy en esta teleconferencia está basada en el Manual de Alimentación y Nutrición de la Población en el curso de vida. Unos puntos específicos y es la evaluación del estado nutricional. De esa evaluación del estado nutricional vamos a ver específicamente la evaluación del crecimiento a través de la toma de medidas antropométricas y su clasificación, la evaluación alimentaria a través de unas herramientas que propone la Secretaría de Salud de Medellín, que son las preguntas orientadoras y la lista de chequeo de alimentos clave. Vamos a ver algunas recomendaciones de alimentación por grupo de edad y recomendaciones para los niños que no pueden ser alimentados con leche materna. En el crecimiento tenemos la valoración antropométrica. Y en la valoración antropométrica debemos tener presente varios aspectos, entre ellos que debemos hacer uso de los estándares de crecimiento y desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, que son adoptados en Colombia desde la resolución 2121 de 2010 y en el 2016 tuvieron una modificación a través de la resolución 2465. Esto es una diferencia que ustedes encuentren con respecto a el manual de alimentación y nutrición, que va a ser una de nuestras lecturas básicas en este módulo, también con respecto a la IEPI clínico en la versión 2016. Tuvo en cuenta estos últimos parámetros de la resolución 2465, entonces también ubicar esa resolución dentro de las lecturas básicas del módulo para que ustedes puedan hacer una revisión completa de eso. Tener presente la utilización de instrumentos adecuados para las mediciones, tener muy en cuenta que los niños menores de 2 años deban ser medidos con infantómetros y con pesa bebés, y los mayores de 2 años que ya se pueden poner de pie, medidos con un tallímetro y con una báscula de piso. Tener también muy presente que estos equipos deben ser calibrados y utilizar con el mayor cuidado posible, y bien se deben someter a mantenimiento periódico de acuerdo al uso que se le dé y la frecuencia en este uso. Contar con un evaluador capacitado y estandarizado para la toma de medidas antropométricas. Que de estos dos últimos aspectos específicamente dependerá la calidad de nuestro dato para ya proceder a hacer nuestros cálculos y la clasificación de acuerdo a los estándares de la resolución 2465. Les comento los indicadores que aplican para los niños hasta los 5 años. Nuestra resolución nos hace una diferenciación entre la evaluación individual y la poblacional. Específicamente para ambas vamos a utilizar indicador peso-talla. Ese indicador nos hablan que todos los valores que estén clasificados por encima de más 3 desviaciones estándar va a indicar que ese niño o esa niña tiene obesidad. Si está entre 2,1 y 3 desviaciones estándar, está sobrepeso. Entre 1,1 y 2 desviaciones estándar tiene riesgo de sobrepeso. Entre menos 1 y más 1 nos indicará un peso adecuado para la talla. Si está entre menos 1,1 y menos 2, un riesgo de desnutrición aguda. De menos 2,1 a menos 3, desnutrición aguda moderada. Y por debajo de menos 3, desnutrición aguda severa. Específicamente el cambio viene dado entre estos rangos porque antes, por la resolución 2121, tenía desde más 0,1 y 2 ya hablo de sobrepeso. Ahora bajo la resolución 2465 nos dicen que ese rango es para clasificar al niño en riesgo de sobrepeso. A hacer un énfasis aquí en la desnutrición aguda, moderada y severa,
para que recordemos que ya tenemos unos lineamientos bajo la resolución 5406 que nos indican cuáles deben ser las medidas a tomar con los que tienen desnutrición aguda, moderada o severa, menores de 5 años, para que los tengamos presentes y también será un tema de estudio dentro de este diplomado de IEPS. TAL es otro indicador individual y poblacional y dice que todos aquellos valores que estén por encima o en menos 1 serán una talla adecuada para la edad. Si el niño se ubica entre menos 1.1 y menos 2, ya tenemos que hay un riesgo de talla baja, y por debajo de menos 2 hay una talla baja para la edad o retraso en talla. El peso cefálico para la edad también es un indicador a nivel individual y poblacional. Es importante tener presente que la resolución nos dice que este indicador se va a evaluar hasta los 3 años de edad y que si llega a tener por primera vez en consulta o en atención a un niño menor de 5 años que no conocemos cómo viene siendo su crecimiento y desarrollo, aunque sea mayor de 3 años, también deberemos evaluar este indicador. En este punto específico hablamos que todos los valores que estén por debajo de menos 2 o por encima de más 2 están hablando de un factor de riesgo para el neurodesarrollo, y están entre menos 2 y más 2, ese neurodesarrollo va normal. Ya es poblacional, encontrar resolución propone estos dos indicadores, y edad y peso de edad. El IMS de edad bajo la resolución 2121, que era la anterior, la utilizábamos como un indicador de apoyo a la hora de confirmar un diagnóstico de exceso de peso. Bajo la resolución 2465, que es la actual, el lineamiento es que este indicador solo se utiliza para la evaluación poblacional. Y el peso para la edad. Antes utilizábamos la evaluación específicamente del niño menor de 2 años. Ahora la resolución nos dice que sea un indicador a tener en cuenta, especialmente para la evaluación poblacional. En esa edad encontramos que aplica para los casos de exceso de peso. Dícenos que entre más 1 con 1 y más 2 hay un riesgo de sobrepeso, entre más 2 con 1 y más 3 sobrepeso, y por encima de más 3 obesidad. De aquí hacia abajo no aplica este indicador y nos dice que deberemos verificar a esa población con peso para la talla. En peso a la edad, específicamente para el déficit, porque si es ese niño que estamos evaluando o esa población por encima de más 1, dice que no aplica este indicador y que deberemos verificar con IMS edad, que es el indicador para exceso. Menos 1 y más 1 nos dicen que un peso adecuado para la edad en esta población, entre menos 1, 1 y menos 2, un riesgo de desnutrición global, y debajo de menos 2, desnutrición global. Otra que viene bajo la resolución 2465 es el perímetro del brazo. No es una medida complementaria, no puede desplazar la toma de peso y talla, y más bien una medida para tamizaje, sobre todo en campo. El hecho de que tengamos esta medida por debajo de 11,5 centímetros en niños de 6 meses hasta los 59 meses nos va a indicar que este niño debe ser remitido urgentemente a un punto de salud para que le hagan una evaluación completa antropométrica, y que está en riesgo de desnutrición o de muerte por desnutrición. Entonces deberá ser atendido bajo lo que indique la resolución 5406 de 2000, que la mencionábamos ahorita, que nos da esos lineamientos para atender a los niños que tienen desnutrición aguda, moderada o severa. Siempre que dentro de la atención que prestamos a los niños menores de 5 años y sus familias, se trata de 4 asuntos centrales, y son lactancia materna, importancia en la promoción de un hábito que salva vidas, que protege
protege el estado nutricional del niño, que protege su salud y que le da mayor calidad de vida a esa familia lactante. La educación para introducción de la alimentación complementaria. Todavía existen muchísimos mitos en nuestra población alrededor de este tema, mucha confusión, y los mismos profesionales de salud estamos muy desestandarizados frente a los últimos lineamientos que se dan a nivel mundial para orientar a las familias sobre la introducción de la alimentación complementaria. Dejar constantemente los mitos que tienen las poblaciones frente a los hábitos, frente a la alimentación, y todo el tiempo dar recomendaciones, dar educación que estén orientadas a crear hábitos. Si trabajamos estos 4 aspectos en nuestro acercamiento con las familias, con sus niños, vamos a asegurar que estamos apuntando a que con esos niños y sus familias se logre una alimentación saludable. Pasamos a que les comentaba al principio, que son las herramientas que propone la Secretaría de Salud de Medellín para evaluar la alimentación de la población. Específicamente vamos a tener las herramientas para evaluar la alimentación de los menores de 5 años, y se proponen porque reconocemos que no todos los profesionales de salud tienen la formación completa para hacer una evaluación alimentaria, un recordatorio, una anamnesis de 24 horas. Entonces, vemos muy útiles estas preguntas orientadoras y esta lista de chequeo de alimentos clave para aquellos profesionales, especialmente médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, que en su consulta, en su acercamiento con los niños y sus familias, pueden tener estos patrones o estas herramientas que orienten y puedan verificar cómo está la alimentación de sus niños. Entonces, de 0 a 6 meses de edad, indagar con esas familias con qué tipo de leche está alimentando a su niño, cuántas veces al día, cada cuánto está alimentando a su niño, y recibe otro tipo de alimentos o bebidas diferentes a la leche materna. Eso nos va a orientar mucho para conocer cuál es la leche que está recibiendo, con qué frecuencia se le está suministrando, si es a libre demanda, si está sobrealimentado o si por el contrario tiene una frecuencia de alimentación que está llevando a que tenga unos ayunos prolongados, y desde este momento de la vida está viviendo otro tipo de alimentos o bebidas que también son muy comunes en nuestras poblaciones, porque refieren que el niño tiene sed y hay que darle agua, o que se le deben empezar algunas bebidas. En algunas familias es que también es bueno irles curando el estómago, entonces les empiezan algunos alimentos que no son los indicados para iniciar en este rango de edad, porque ponemos en riesgo su salud y nutrición, y que también tenemos el riesgo de desplazar la leche materna y desestimularla. En 11 meses proponemos que se siga preguntando por cuál es la leche que está recibiendo, a qué edad empezó a iniciar a recibir la alimentación complementaria, qué tipo de alimentos está utilizando en ese día del niño, cuántos alimentos ha introducido por día, cuántos tipos de alimentación utiliza, y esto se deberá preguntar alrededor de los 8 meses. Buscamos que el niño tenga sus comidas principales y algunos refrigerios, y ha recibido en los últimos 6 meses la suplementación de hierro, vitamina A o zinc, como lo indica la misma estrategia IEPS. Ya grandecitos, los que están de 12 a 24 meses de edad, deberemos tener en cuenta otras preguntas, pero siguen apareciendo unas reiterativas que venimos indagando desde los niños más pequeñitos. Y seguir preguntando por la leche que recibe y si todavía está recibiendo leche materna. En caso de que la respuesta sea afirmativa, deberemos preguntar cuántas veces al día la está recibiendo, esto con el fin de verificar que a este rango de edad no se esté desplazando la alimentación comunitaria, la alimentación del día, por la leche materna, porque ya sabemos pues que a esta edad la leche materna deberá recibirse con menos frecuencia
frecuencia y el niño esté comiendo ya, ojalá, de la misma olla con los mismos alimentos que recibe el resto de la familia. Consume alimentos de diferentes formas y texturas. Esto nos da también una idea de si el niño todavía está recibiendo sus alimentos licuados, si esta fue una práctica común en su familia para lograrlo alimentar con más facilidad, porque va generando problemas de masticación y de inapetencia en estos niños más grandes. Las comidas principales y cuántos refrigerios recibe al día, y si ha recibido en los últimos 6 meses la suplementación de hierro, vitamina A o zinc. En grandes, los que están entre 2 a 5 años de edad, vamos a indagar si consumen los alimentos solos, si la comida es servida en un plato aparte. Estas son muy importantes porque ya es una edad en la que se debe estar dando el autoconsumo, y el hecho de preguntar si el niño consume los alimentos solo no es solo en la casa, sino que si él mismo lleva la cuchara a la boca y toma los alimentos del plato por sí solos. Recordemos que la práctica de consumir alimentos debe ser una práctica que se familia, siempre lo hemos promovido, que la familia sepa que hay un horario y un espacio para consumir los alimentos y que ese horario será lo más agradable posible y será el momento también de compartir. Entonces, aquí en esta pregunta también debemos aprovechar para promover ese buen hábito, que el niño siempre esté acompañado y digamos vigilado a la hora de la alimentación para que incluso no vayamos a tener ningún accidente eh, por o porque el niño se ahogó y no había quien estuviera pendiente de él, y porque eso también va controlando el tiempo que el niño pasa al frente del plato, que es que lo ideal es que no sea más de media hora para darle tiempo con tranquilidad de consumir sus alimentos. También indagar si el niño consume paquetes, golosinas o gaseosas, y respuestas afirmativas vamos a preguntar cuántas veces a la semana. Según las prácticas que vemos en esas familias, también debemos indagar por este aspecto desde antes, no solo desde que el niño tiene 2 años, porque a veces vemos más en las familias de ofrecer a más pequeñitos productos de paquete e incluso gaseosas encajadas en los biberones para su consumo. Entonces, si vemos que son los hábitos de las familias, deberemos indagar esto antes de los 2 años. Es preguntando en otros rangos de edad si el niño ha recibido hierro, vitamina A o zinc en los últimos 6 meses. La que les proponemos entonces es la lista de chequeo de alimentos clave para este rango de edad. Los alimentos clave que proponemos son la leche y sus derivados, carnes oleaginosas, frutas, hortalizas y verduras. Las frutas, hortalizas y verduras las ven con una marca porque promovemos que preferiblemente sean consumidas enteras y crudas. En general vamos a promover que en un día se llegue a un consumo de 5 porciones entre frutas, hortalizas y verduras. Leguminosas, las que se consuman 2 porciones al día, y aquí debemos orientar bastante a las familias en qué es un tamaño de porción de carne o leguminosa, porque tenemos que desde estos rangos de edad se da un exceso en porción de las carnes. Debemos indicar a las familias que 1 libra de carne la van a dividir en 10 u 8 pedazos según la del niño. Entre más pequeñitos serán pues 10 porciones, y si ya el niño está más grandecito, cerca de los 5 años, serán 8 porciones de esa libra de carne. Y una medida de leguminosas son 2 cucharones de leguminosas cocidas. Esto para más grandecitos, y para los más pequeños será medio cucharón o 1 cucharón según la edad en la que se encuentre. Yogur, kumis, queso, o sea, leche o derivados, vamos a promover que se consuman 2 porciones al día, que una porción de leche es un vaso pequeño, y por ejemplo una porción de queso será también una rebanada pequeña.
Entonces, que por grupo de edad vamos a tener unas recomendaciones y unos aspectos básicos a tener en cuenta. De 0 a 6 meses no perderemos nunca de vista que es promover la lactancia materna exclusiva, el periodo en el que vamos a promover esta práctica. 6 meses y los 2 años ya es el periodo de introducción de alimentación complementaria, de que el niño se incorpore a la alimentación de la familia, de que coma de la misma olla de la familia, y es el periodo clave para introducir todo tipo de texturas eh, y de presión en los alimentos para asegurar buenos hábitos y masticación en estos niños. Y de los 2 a los 5 años tenemos etapa que incluye los niños y niñas que están en edad preescolar. Viendo entonces en los niños de 0 a 6 meses, encontramos que, como siempre nos lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la OPS, en los primeros 6 meses de vida vamos a recomendar leche materna exclusiva y a partir de allí vamos a iniciar la alimentación complementaria. Siempre tener presente y reconocer que el proceso de lactancia es un proceso natural pero complejo. ¿Por qué complejo? Porque está rodeado de mitos, de creencias, de dudas, de temores, eh, y eso al conocer el profesional de la salud, para ese proceso de lactancia, ese inicio de lactancia, sea bien de acompañamiento y no de juzgar a la mamá o obligarla a la lactancia. Siempre hemos tener presente que la lactancia materna no se obliga, la lactancia materna se informa, se acompaña, pero no podemos obligar a las madres o a las familias lactantes a lactar porque reconocemos la importancia de la leche materna. Esa será una decisión de mamá y de familia y respetada. Eso sí, que la decisión siempre aseguremos se tome con la mayor información posible y acompañamiento. No los niños menores de 6 meses el uso de leche entera de vaca, ni siquiera la diluida, ni derivados de leche fermentados. Es por el alto riesgo que tiene esta población a desarrollar la alergia a la proteína de la leche de vaca, por la carga renal que tendrían estos niños si reciben estos productos antes de los 6 meses, y si solo se alimentan, por ejemplo, de leche de vaca diluida, tendrán un riesgo de un aporte inadecuado de energía y micronutrientes, que es lo que a veces encontramos en nuestras familias de escasos recursos, que recurren a comprar la leche entera de vaca y a diluirla para que al niño no le caiga pesado, pero se está poniendo en riesgo su salud y nutrición. Esta es una pregunta que siempre está en nuestro medio por parte de familias, por parte de profesionales, y es con qué y cómo iniciar la alimentación complementaria. Debemos tener presente que y desde los últimos lineamientos de la OMS y de los niños que vienen siendo alimentados exclusivamente con leche materna, deben iniciar su alimentación complementaria alrededor de los 6 meses. Esto con el fin de proteger su salud, su nutrición y proteger y privilegiar la leche materna de forma exclusiva hasta los 6 meses. Pero otro caso, el de donde vemos que los niños no reciben leche materna de forma exclusiva, sino que reciben leche de fórmula. Aquellos niños deberán recibir alrededor de los 5 meses su alimentación complementaria y enseguida a ver en qué orden vamos a introducir esos alimentos complementarios. Otro caso en el que los niños quizás deban recibir alimentación complementaria alrededor de los 5 meses, que es común, es aquellos niños que nacen con bajo peso a término o término, que no logran, a pesar del acompañamiento en lactancia, de orilla, no logran un crecimiento y un desarrollo adecuado a expensas solo de leche externa. Entonces, el equipo de salud debe optar por iniciar esa alimentación complementaria desde antes de los 6 meses
para asegurar que se adapte favorablemente su salud y nutrición. Que viene promoviendo la OMS es iniciar todo tipo de alimentos alrededor de los 6 meses. Incluso aquellos que venían siendo, por decirlo así, satanizados por su alto riesgo o su alto potencial alergénico, la OMS, después de muchos estudios, definió que el riesgo no es tan real, que estábamos sacrificando y denominando a toda la población como potencialmente alimentos, y según los estudios se encontró que en realidad la población que es alérgica a estos alimentos es poca, y estábamos llevando a que población muy vulnerable de bajos recursos y en un ambiente socioeconómico complicado no podía hacer uso de alimentos que estaban a su alcance, como las leguminosas, el huevo, porque digamos que debía esperar para darle alimentos hasta el año al niño. Nos dice que todas las carnes, el pollo, el pescado y el huevo se debe dar desde los alrededor de los 6 meses, porque tienen una proteína de alto valor biológico y muy buen aporte de hierro y zinc. Por la fuente de energía que representan, debemos iniciar también alimentos como arroz, avena, pasta, papa, plátanos. Las leguminosas como fuente de hierro no hemínico y bajo costo también se deberán promover en las familias. Verduras y frutas en preparaciones espesas lo más natural posible, no recurrir a compotas comerciales que lo que tienen es muchos aditivos y sal y azúcar, y siempre tener presente esta indicación: cada alimento nuevo uno a la vez por 3 días para evaluar tolerancia y posible reacción alérgica. Si yo estoy introduciendo un alimento nuevo a la vez, podré tener plena seguridad de cuál fue el alimento que le cayó mal o que el niño no toleró. Si empiezo varios alimentos a la vez, pues va a ser muy difícil saber cuál fue el que le generó tolerancia. Entonces es muy importante dar la recomendación en preparación que las leguminosas sean remojadas desde el día anterior, que esa agua, el agua de remojo se bote, y que antes de prepararlas se enjuaguen otras 2 veces mínimo al chorro para quitar todas estas sustancias que le pueden generar pesadez no solo a los niños sino también a los adultos, que pueden llevar a que si no se preparan con estos cuidados, se ofrecen al niño, le caen mal y la familia piensa que no le puede volver a dar leguminosas. Entonces la idea es también dar orientaciones desde la preparación. Mira cada uno de los rangos de edad para recomendaciones. Entre los niños de 6 a 8 meses de edad, diríamos que tienen unas necesidades de 200 kilocalorías al día, que debemos comenzar por papillas espesas y alimentos aplastados. Nunca recomendemos los licuados por el riesgo que nos presenta en que los niños tengan malos hábitos, por el riesgo en el desarrollo de la cavidad oral, por los niños que se nos van a demorar mucho más para adquirir unos buenos hábitos de alimentación. Entonces siempre, incluso desde los más pequeñitos, recomendar las presentaciones de los alimentos espesas, moderadas, aplastadas, nunca licuadas. Está claro que estos niños están recibiendo alrededor de 2 a 3 comidas al día, y dependiendo del apetito de cada niño, también podrán estar pidiendo de 1 a 2 meriendas. En esta etapa recordemos que seguiremos promoviendo la lactancia materna. Esto es importantísimo porque la idea de los papás, de las familias, es que el niño empiece a comer porciones gigantes, y le debemos recordar que vamos a iniciar por 2 o 3 cucharadas de las preparaciones de las al niño, y que gradualmente se va a subir, se va a aumentar más o menos a medio vaso o taza. Es muy útil cuando hablamos con las familias de medidas caseras, más que de gramos, centímetros cúbicos, mililitros. Tampoco hablemos, porque cuando hablamos de
onzas, estamos indicándole a la familia que se va a remitir biberón para todas las medidas. Y si lo que queremos es desestimular el biberón, es mejor que hablemos en cucharadas, vasos, tazas, en los términos para que las familias puedan orientar mucho mejor. En los de 9 a 11 meses ya hablamos de un requerimiento de 300 kilocalorías por día. Ya podríamos ofrecer los alimentos finamente picados o aplastados, como veníamos ofreciéndolos anteriormente, y alimentos que el niño pueda agarrar con la mano para que empiece a conocer su textura. Viviendo alrededor de 3 a 4 comidas por día, ya tendríamos las comidas principales completas, desayuno, almuerzo y comida, y según el apetito del niño, 1 o 2 meriendas. De esta temprana edad, debe recomendar que esas meriendas, esos refrigerios, sean también muy nutritivos, muy saludables, que en estos momentos del día no se recurra a mercados, a productos de paquete o a gaseosas, pensando que son productos ideales para los refrigerios. Justo en estos momentos debemos promover, por ejemplo, el consumo de frutas para que desde ahí se adquieran estos hábitos saludables. Y de cantidad o medida de porción de estos alimentos, estarían diciendo que el niño ya está consumiendo unas porciones de medio vaso o taza. En esta imagen, la idea es que los niños puedan tomar los alimentos con su mano para que los conozcan. Claro está, con el apoyo de los adultos y el acompañamiento y la vigilancia. Debemos se continúa con leche materna, si la mamá todavía está lactando, que aproximada llegando a los 11 meses son 3/4 de taza o vaso. Siempre se deberán ofrecer las preparaciones espesas en forma de puré, aplastadas, finamente picadas. Y lo ideal es que se combinen las duras con los plátanos o tubérculos para darle esa textura espesa a estas papillas y para mejorar el aporte calórico y nutricional. Es importante recalcar que el azúcar, la miel y la sal se deben iniciar alrededor de los 12 meses, teniendo especial cuidado con la miel, que sería que se inicie a partir de los 2 años, porque tenemos de que contenga Clostridium botulinum. Entonces, sería otra indicación para recomendar en los niños estos productos de las líneas de bebé que contienen miel. Lo ideal es que solo la consuman a partir de los 2 años. Los 24 meses vamos a hablarles a esas familias de que el niño deberá estar comiendo de la misma olla, que ya por qué estar preparándole alimentos aparte de lo que está consumiendo la familia, y que, como lo venimos hablando durante esta teleconferencia, con eso vamos a estimular la masticación y a empezar a crear hábitos de alimentación saludable. Es muy importante que nosotros trabajemos por la alimentación saludable de los niños. Protegemos mucho, los cuidamos mucho, damos muchas recomendaciones, pero trabajar con las familias, que esos hábitos de alimentación saludable deben ser adoptados por toda la familia, porque tendría sentido que cuidemos tanto a los niños en su primera edad o los 2 primeros años y que luego los reciba una alimentación familiar totalmente inadecuada, llena de dulces, llena de grasas, llena de sal, con métodos de cocción inadecuados, y estaríamos perdiendo el tiempo y el tiempo que tuvimos con las familias para dar buenos hábitos en general para todos. Entonces, sí, hablemos de esos hábitos saludables en términos de la familia y no solo del niño pequeño. En las recomendaciones para los niños de 2 a 5 años, estamos hablando entonces que lo ideal es que estén consumiendo 2 porciones de leche o de 2 porciones de carnes o leguminosas,
porciones al día entre cereales, tubérculos, granos y plátano. En ellos el consumo de frutas y verduras. Ya se nos puede presentar, y si no lo promovimos desde los más pequeños, que se dé el rechazo por las frutas y las verduras. Entonces es bien importante trabajar e insistir para que logremos llegar a 5 porciones entre frutas y verduras al día. Obvio, de porción será el tamaño de acuerdo a la edad del niño. Nunca queremos promover tamaños gigantes de frutas y verduras. Un niño de 2 años no tendría por qué estar comiéndose un banano grande como una porción de fruta, sino medio o un cuarto, dependiendo del tamaño de ese banano. Ese es un ejemplo entre muchos que podríamos dar y que nos rescata lo que también hablábamos ahorita de la importancia de hablar de tamaño de porciones para orientar mucho más a las familias. Y grasas y azúcares, tendríamos 4 porciones, 2 de grasas, 2 de azúcares. Miren, tampoco es la idea que el niño, aunque ya tenga 2 a 5 años, esté consumiendo muchas bebidas azucaradas en el día, aunque digamos que es un jugo natural que le estamos adicionando azúcar, una bebida que no es tan saludable. Por eso que estamos recomendando mucho más bien el consumo de la fruta entera picada y no en jugos, porque caemos en la mala práctica de colar el jugo, de adicionarle azúcar, entonces se pierden muchas propiedades saludables de esa fruta. Si el niño debe asistir a una institución para su cuidado, para su atención integral, sí, la idea será que reciba la alimentación que ofrecen en la institución, obviamente bajo el análisis y supervisión de las familias. Por eso encontramos, sobre todo en las instituciones privadas, que se ofrece el servicio de lonchera, de almuerzo, de refrigerio, pero cuando papás revisan, lo que les están vendiendo al interior de la institución es mecato. No son alimentos preparados y saludables. Entonces, es un presupuesto mal invertido, porque también solemos encontrar que este servicio se ofrece a un alto costo. Que si cáramos cuánto vale lo que les ofrecen en ese refrigerio, encontramos que vale mucho menos de lo que le están cobrando a los papás, y está generando malos hábitos en los niños y inadecuados estados nutricionales. Entonces, la idea siempre, y eso lo debemos indicar a los papás, porque le están empacando desde casa o porque lo están adquiriendo en la institución, que esos refrigerios tengan un alimento lácteo, una frutera y un cereal o derivado. Hacemos un refrigerio balanceado que aporta una buena cantidad de calorías y nutrientes que él necesita en estos rangos de edad, mientras regresa otra vez a casa y consume los alimentos de casa. Este panorama es diferente cuando analizamos programas como los que ofrece Buen Comienzo o CBF. Por ellos encontramos que sí, una preparación de alimentos durante el día, que les ofrecen entre el 70 y el 80% de lo que el niño necesita al día, que son jornadas largas aproximadamente de 8 horas y están supervisados por profesionales de nutrición. Normalmente no pagan nada por este servicio de alimentación y tienen la tranquilidad de que el niño está adquiriendo buenos hábitos y está consumiendo una buena alimentación. Evitar al máximo el consumo de comidas callejeras o de entregarles plata para comprar alimentos en las instituciones educativas, porque los ponen en estar manejando dinero, porque les pueden robar, porque se les puede perder. Y lo que encontramos comúnmente en estas tiendas escolares es que no ofrecen alimentos saludables, sino mecatos, productos de paquete y gaseosas. Entonces, el hecho de que le estemos dando dinero a estos niños tan pequeños los pone en riesgo. La actividad física, debemos tener presente que a los niños se les recomienda una actividad física diaria de 60 minutos, idealmente actividades lúdicas y recreativas y no de tipo
tipo competitivo. Ejemplos son correr, bailar, saltar, subir y bajar escalas, montar bicicleta, nadar. Lo estemos sometiendo desde tan pequeñitos a actividades deportivas que son de nivel competitivo, porque eso genera un estrés que no deberían tener a esta edad, o genera también alguna sobrecarga desde lo físico, y porque a veces ciertas disciplinas deportivas llevan a que los niños tengan unas restricciones alimentarias que los ponen en riesgo desde su salud y nutrición, y van marcando unos desde la conducta alimentaria que los pueden conducir a trastornos como la bulimia y la anorexia. Entonces, sí, promover la actividad física, pero de tipo recreativo y lúdico idealmente. Ahora vamos a esta parte de que debemos tener en cuenta a la hora de dar recomendaciones a aquellos y familias que no pueden ser alimentados con leche materna. Es que hay unas causas principales por las que se debe por el uso de fórmulas lácteas infantiles, esto durante el primer año de vida, porque recordemos que una vez el niño cumple un año, ya puede consumir leche de vaca y no tiene que seguir consumiendo leches de fórmula especiales. Las fórmulas lácteas solo las tenemos en etapa 1 y 2, en los menores de 6 meses y de 6 a 12 meses respectivamente. ¿Cuándo entonces vamos a recurrir a estas fórmulas? Como sustituto de la leche materna en aquellos casos en que definitivamente la leche materna está contraindicada, que sería, por ejemplo, el uso de madres consumidoras de sustancias psicoactivas, madres VIH positivas. Eso de madres VIH positivas, cabe recordar que ya por legislación a estos bebés se les cubre la leche de fórmula hasta el año de vida, y muchas IPS que atienden estas mamás desde el control prenatal les están entregando en el paquetico que les entregan para el momento del parto la leche de fórmula para el bebé. Podrá o deberá ser utilizada esta leche de fórmula como complemento en los lactantes que son alimentados con leche materna, pero que no incrementan su peso adecuadamente. Eso siempre deberá tomarse como una herramienta, luego verificar muy bien la técnica de amamantamiento, hacer una revisión muy durada de esa técnica para definir que en realidad no hay ningún problema en la técnica, se está amamantando el niño lo mejor posible, pero así no se está logrando que tenga una ganancia de peso adecuada. Con sustituto o complemento de la leche materna en aquellos niños lactantes que después de haber informado muchísimo a la mamá, ya acompañado, de haberla asesorado, eligen no amamantar a su bebé o no hacerlo de forma exclusiva. En las diapositivas no las vamos a leer todas porque no tiene sentido en esta teleconferencia, pero les va a quedar como una herramienta de orientación para conocer cuáles serían las indicaciones de acuerdo a la edad y peso de los niños o niñas y requerimiento diario de energía y líquidos, cuál va a ser el aporte de fórmula láctea y el volumen por toma, en volumen cada toma y en frecuencia cada cuántas horas. Por ejemplo, de niño de 4 meses, que pesa 7 kilos en promedio, va a estar necesitando en energía de 560 a 700 kilocalorías por día y los de 830 a 1050 mililitros por día. El aporte de la fórmula va a necesitar entre 480 y 640 kilocalorías día y líquido 720 a 960 mililitros día. Esto es lo que va a recibir como aporte de la fórmula que va a consumir.
de entre 2 y 4 onzas al día de esa fórmula láctea cada 2 o 3 horas al día. Es orientarlo, indagarlo con las familias, porque es común encontrar niños muy pequeños, por ejemplo, de 2 mesecitos, ya consumiendo 4 onzas en cada toma, y las familias, las mamás tienen la idea de que cada que el niño llora es por hambre, entonces también no la están recibiendo cada 2 o 3 horas, como es el caso para estos pequeños, sino que encontramos cada media, cada hora, que se están consumiendo 3, 4 onzas, entonces niños que empiezan a tener un exceso de peso, o familias a referirle a los profesionales de salud que el niño tiene reflujo, cuando en realidad es una respuesta normal de la sobrealimentación que está recibiendo. El niño expulsa eso que está recibiendo de más. Su cavidad gástrica no da para esos volúmenes y esas frecuencias. Entonces, si no analizamos esto, también encontramos mucho en la práctica que el recurre a formulas antirreflujo, que prácticos, si analizamos qué está pasando con ese niño, no lo necesita, y hace que la familia incurra en un gasto más alto porque la leche antirreflujo es más costosa. Entonces, aspectos que debemos revisar muy bien en la atención a los niños para definir si en realidad van a requerir una recomendación de una leche especial. Ya ve el caso, por ejemplo, de un niño de 11 meses, va a estar necesitando bipotomas de 6 a 9 onzas con una frecuencia de 8 a 12 horas, o sea, de 2 a 3 biberones al día. Esto también lo encontramos mucho porque vemos que son niños que, a pesar de tener, por ejemplo, ya 11 meses, solo consumen biberón o leche de fórmula durante el día y no aceptan los alimentos sólidos de la alimentación complementaria, que las familias nos refieren que son inapetentes, que no toleran o no reciben los sólidos, pero cuando revisamos encontramos que no es que estén tomando de 2 a 3 tomas de leche de fórmula al día, sino 6, 8 o hasta 10 por día, ocupando todo eso su capacidad gástrica y haciendo que no tengan nunca preferencia por los sólidos porque se acostumbran al líquido del biberón o de la fórmula. Al mercado fórmulas de alta densidad energética, modificadas en su proteína porque ya lo extensamente utilizadas, con proteína de origen vegetal como soya o arroz, que están bajas o libres de lactosa, descremadas. Todas estas fórmulas son fórmulas especiales que un niño sano no tendría por qué estar consumiendo. No podemos, como profesionales de salud, optar en reacción, recomendar estas leches especiales sin analizado la condición específica de cada niño y en realidad no sea sano y por su patología o condición médica de verdad necesite este tipo de fórmulas especiales. Ve mucho en la práctica profesional de médicos y enfermeras la recomendación de este tipo de leches sin fundamento médico y esto lleva a cambiar mucho el metabolismo, la absorción que hacen los niños de los nutrientes, al organismo algo que no lo necesitaba y a que los familiares incurran en altos costos por conseguir estas leches que recomiendan los médicos. Y también encontramos una práctica inadecuada en las familias que debemos pagar, y es la consecución de este tipo de fórmulas o incluso las normales de etapa 1 y etapa 2 en almacenes de leche de contrabando. Las familias quedan muy contentas porque las están adquiriendo a un bajo costo, pero como profesionales de salud les debemos informar que no es normal que les ofrezcan ese valor por esas leches y que no es indicado comprarlas en estos sitios porque las venden porque no tienen una buena manipulación y porque están poniendo en riesgo a sus hijos. Entonces
muy importante que tengamos en cuenta que estas fórmulas especiales no se recomiendan a los niños sanos. Y hoy ya es el personal de medicina, pediatría, el especialista o la nutricionista quienes dan esta recomendación de fórmula especial según la condición clínica del niño, y no deberá ser, por ejemplo, el profesional de enfermería, auxiliar de enfermería, que recomienden estas leches sin conocimiento completo del estado nutricional y de salud del niño. Ya para ello, entonces, traer este gráfico que nos llama como a tener en cuenta todos estos aspectos en el proceso relacionado con el componente de alimentación y nutrición. Y es que si hablamos de una evaluación nutricional y alimentaria muy completa, teniendo en cuenta esa valoración antropométrica, la evaluación alimentaria, los signos físicos, clínicos de cada niño, marco del conocimiento o reconocimiento de las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales, psicológicas que rodean a ese niño y a su familia, va a llegar a tener o a dar recomendaciones muy individualizadas que corresponden al contexto de cada niño y su familia. Y esto va a llevar a que nuestros usuarios tengan muchísima más adherencia a nuestras recomendaciones, que se sientan más identificados y que comprendan mucho más nuestra información, educación y comunicación, y son más asertivos en ese proceso educativo con los niños y sus familias para asegurar que tengan un estado de salud y nutrición lo más adecuado posible. Agradezco entonces la atención estada en esta teleconferencia. Vamos a tener un módulo para estar atentos a sus dudas, aportes, reflexiones con respecto a este tema de alimentación y nutrición en el niño menor de 5 años. Muchas gracias.